cambia. Es como el tema. Y quiero comenzar con estas palabras del escritor Jackson Window. Dice él: tu perspectiva de Jesucristo impactará cada área de tu vida. Hoy en día muchos solo buscan instrucciones y prácticas y ayuda para la vida, evitando temas esotéricos como la doctrina, la teología, porque parecen estar desconectados de su realidad cotidiana. Y sigue diciendo, la perspectiva de Pablo era diferente. Él comprendió que los problemas cristológicos en la iglesia de Colosa también tenían importancia en la vida práctica o en la vida diaria. Y él sigue diciendo, los creyentes hemos muerto con Cristo. Por lo tanto, necesitamos morir a nuestro pecado. También hemos resucitado con Cristo. Por lo tanto, debemos vivir bien en Él y revestirnos de cualidades motivadas por el amor cristiano. Y como el Señor Jesucristo de todo, la vida del cristiano es una vida de sumisión a Jesús. Y él hace una pregunta: ¿estás siguiendo a Jesús como deberías seguirlo? Nuestra fe en Jesucristo debería transformar nuestras relaciones que tenemos en cada área de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia y en nuestro mundo donde vivimos. El verdadero evangelio no cambia, no tiene cambios, pero sí cambia las vidas, los corazones de los que lo escuchan. Y es por eso Colosenses 1:8, Pablo en su carta a los Colosenses nos habla de un verdadero evangelio que transforma las vidas, cambia las vidas, y esas vidas cambiadas, transformadas, se dejan reflejar por los frutos del evangelio. Y esos frutos se pueden ver como la fe, la confianza en Cristo Jesús. La verdadera fe implica depositar toda la confianza en Cristo como suficiente para la salvación, no en otras obras rituales o religiosas. Otro de los frutos que hace el Evangelio trae gracia y paz de Dios. La identidad en el Evangelio produce experiencia de gracia y paz, haciendo posible la cercanía con Dios y la tranquilidad de las circunstancias. También, otro de los frutos que produce el Evangelio de aquellos que lo escuchan, el amor y la comunidad. La fe genuina en el Evangelio se manifiesta en amor y cuidado hacia los otros creyentes, como lo demuestra el amor de los colosenses por el pueblo de Dios. Otro de los frutos es el crecimiento en la vida de cada creyente. El Evangelio da fruto y crece tanto interna como externa, cambiando el corazón de los creyentes y llevando a crecer en el conocimiento de Dios y en la realidad, en buenas obras. Otro de los frutos que hace el Evangelio nos establece en la verdad. El verdadero Evangelio da una base sólida a la esperanza y a la vida de los creyentes, fortaleciéndolos y ayudándolos a vivir de manera digna del Señor. Entonces, la importancia del Evangelio verdadero se enfatiza en la vida de los colosenses,
que han conocido la verdadera noticia gracias a un nombre cambiado, transformado por el Evangelio llamado Epafras. Y esto implica que existen falsas interpretaciones o falsas enseñanzas del verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio produce cambios, pero el no verdadero Evangelio solo produce religiosidad y lleva a desviarse al hombre, a la mujer del verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio transforma las vidas, como lo demuestra en la vida de los colosenses y su difusión por todo el imperio romano. Es una introducción. Ahora leemos lo que es el capítulo 1. Nos dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Primero, Colosenses 1 nos dice que la carta fue escrita por el apóstol Pablo. Ahora nosotros sabemos quién es el apóstol Pablo, pero si nosotros leemos su historia en Hechos 9 al 10, ¿quién era el apóstol Pablo? Sabemos que el apóstol Pablo era un hombre perseguidor de las iglesias. Y aún cuando se llevó a cabo la muerte de Esteban, me dice que él dio su voto. Y él iba persiguiendo a los cristianos en camino a Damasco cuando fue llamado por Jesucristo. Ahí su vida fue cambiada y su vida fue transformada por el verdadero Evangelio. Y es por eso él ahora aquí se da a conocer y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. En otras palabras, Pablo, él no se autonombró como hoy en día muchos se han autonombrado apóstoles. Él no se dio el título a sí mismo, sino que él fue llamado por la voluntad y la gracia y la misericordia de Dios. El nombre de Pablo significa pequeño, es equivalente a Saulo. Sabemos que su nombre antes era Saulo. En hebreo, nombre no implica necesariamente que Pablo fuera un pequeñito, chiquitito, sino que es lo que significa nombre. Y es por eso que Pablo comienza su epístola identificándose, afirmando su apostolado, y al dirigirse a la congregación de los colosenses, él reconoce quién es él y quién era el que lo había llamado y quién era el que lo había enviado. Y nosotros vemos que la palabra apóstol significa enviado en misión. Pablo confiesa que se convirtió en apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Pablo era apóstol por la voluntad de Dios. Pablo no se autodesignó o no se autonombró, sino que por la voluntad de Dios. Y como testigo, él también menciona a Timoteo, que era un compañero. Y por eso aquí donde muchos dicen que no fue él el que escribió la carta, sino que fue Timoteo, y otros escritores dicen que él estaba hablando y Timoteo escribiendo. Sea que él está escribiendo de parte de Dios o él está hablando y Timoteo escribiendo, pero lo que él está evidenciando aquí está dando veracidad, que hay alguien más que está con él como testigo de lo que él está escribiendo. Y cuando nosotros vemos acerca, cuando él menciona apóstol, tenía los poderes y era respaldado su ministerio por Dios. Y un apóstol, para ser apóstol, primeramente tenía que haber visto
al Señor Jesucristo en vida y resucitado. Y es por eso que Él dice en su llamado: a mí me apareció el Señor como uno de los últimos, soy como un abortivo. Él vio al Señor en camino a Damasco. Y Él también menciona a Timoteo, porque sabemos que Timoteo era un compañero fiel también de Él, un compañero en su misión. Y es por eso que muchos dicen que Timoteo era el que escribió la carta, pero ahora nosotros vemos el saludo. Y nosotros podemos ver aquí como en segundo lugar, con los Colosenses, versículo 2, informa a los lectores al menos 5 cosas sobre aquellos a quienes fue escrita la carta. Dice así: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el versículo dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Nosotros sabemos que la palabra santo proviene del griego y aparece unas 63 veces para referirse a los cristianos. Y no solo se usa eso en el Nuevo Testamento, sino que como discípulos. Y lo que Pablo está refiriendo aquí, que ellos habían sido apartados, habían separados por la obra del Evangelio. Dice: y a los santos. Y nosotros sabemos que la palabra santo significa apartado o ser separado. Lo que Pablo está diciendo aquí a los santos, a ustedes que han sido separados del mundo, a ustedes que han sido apartados del mundo. Cuando alguien obedece el Evangelio, es santificado, se hace santo porque sus pecados han sido perdonados, han sido justificados, han sido lavados por la sangre de Jesucristo y es separado del mundo para convertirse en un hijo de Dios dedicado al servicio de Dios. Y ahora dice: a los santos y fieles hermanos. Un cristiano fiel crece en santidad. Y cuando dice que a los santos y fieles, porque ellos, a pesar de la influencia, a pesar, como nosotros vimos en la introducción, del misticismo, del agnosticismo, del humanismo y de todas las corrientes que había en Colosa, ellos se habían permanecido fieles. Muchos escritores dicen que ellos no habían permitido que esas enseñanzas entraran en la iglesia. Como lo vamos a ver más adelante. Por eso cuando él recibe la noticia de Epafras de cómo estaba la iglesia, y Epafras le dice: no, hay hermanos que realmente son santos, hay hermanos fieles, hay hermanos que se aman, hay hermanos, empieza él a decir, hay hermanos que tienen su esperanza puesta en Cristo. Y por eso él lo dice: a los santos y fieles en Cristo que están en Colosa, gracia y paz. Un cristiano fiel crece en santidad a medida que crece en su madurez espiritual. Entre más vamos creciendo, más nos vamos semejando, más vamos haciendo semejante a Cristo. Nuestra vida va siendo cambiada, nuestra vida va siendo transformada. Mientras que más estamos oyendo el Evangelio, nuestra vida más está siendo cambiada. Mientras que más nosotros oímos y recibimos el Evangelio, nuestra vida va siendo transformada
día en día en día. Y es por eso que Pablo se dirige a ellos como a los hermanos santos y fieles. Por eso nosotros vemos en Apocalipsis 2:9 enseña que los hermanos que llegaron al cielo serán hermanos que sean fieles a través del acto de morir por Cristo. Un cristiano debe ser fiel a partir de que él recibe el Evangelio. Y es por eso que Pablo no solo da sus palabras a los santos y fieles, sino que también se refiere tanto a hombres como a mujeres en toda la congregación. Pero también podemos ver como tercero, Pablo sigue diciendo ahí mismo en el versículo 2, dice: gracia y paz sean vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando Pablo hace este saludo, dice: gracia y paz. ¿Por qué? Porque sabemos que en la iglesia de Colón habían tanto como judíos, como griegos, romanos. Gracia se refería al saludo a los judíos. Y hay una palabra que siempre muchos practican. Por ejemplo, en una iglesia, parece que en la iglesia de Cristo ellos dicen cuando se saludan, no dice Dios le bendiga hermano, o hermano, como dicen paz hermano, o dice shalom. Shalom, hermano. Eso era el saludo que decía gracia y paz. Pero donde se dice gracia y paz, hermano, dice gracia y paz, era para los judíos, para los hebreos. Decía paz, shalom. Y gracia para los griegos o los romanos. Era para referirse a ellos de que eran bendecidos, de que eran prósperos. Y nosotros usamos mucho la palabra como que decimos bendiciones, hermano. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Mi hermano, ¿cómo está? Hablando que ha sido bendición, que usted ha sido prosperado, que usted es bendecido. Por eso Pablo usa esas dos palabras. Pero también, hermano, como el saludo de Pablo, todos los cristianos, hijos de Dios, nosotros somos receptores de la gracia y de la paz de Dios. Cuando Pablo está hablando aquí también de la gracia, también se puede estar refiriendo a todos los beneficios de la salvación y a todos los favores que hemos recibido de parte de Dios. Y cuando hemos recibido esa gracia, disfrutamos de una paz que no se puede encontrar en el mundo. Y es por eso que el apóstol Pablo expresa ese saludo en su carta. Y como cuarto también, nosotros podemos ver el contenido de la carta. Del capítulo 3 hasta el capítulo 8, ahora dice el apóstol Pablo: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nosotros podemos ver las razones que Pablo da para estar agradecido por los colosenses. ¿Cómo hemos visto por qué? Porque eran santos, porque eran fieles. En Colosenses 1:3, Pablo está dando un ejemplo de cómo Pablo da gracias por los colosenses. Él dice: damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros.
hacemos nuestras oraciones enfocado en nosotros mismos. A veces oramos, Padre, yo te doy gracias porque me bendeciste, gracias porque me fue bien, gracias porque esta semana no me faltó, gracias porque me cuidaste. A veces nuestras oraciones son centradas en nosotros mismos, pero a veces no son centradas en el bienestar de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Y a veces no es centrada en la salvación que hemos recibido en la obra redentora que Cristo ha hecho por nosotros. Sino que el escritor me fue el nombre que tenía, doctor J. Vernon McGee, él dice: nosotros como cristianos primeramente nuestras oraciones deberían empezar agradeciendo a Dios por la salvación, por el perdón, por nuestra justificación, por la obra redentora que ha hecho por nosotros. Pero esto no sucederá si nosotros no entendemos y el Evangelio hace un cambio en nuestra vida. Y es por eso que el apóstol Pablo empieza a dar dando gracias a Dios en sus oraciones por la vida de los colosenses. Y nosotros sabemos, hermanos, que como se nos enseña en otros pasajes, si usted estudia todas las cartas del apóstol Pablo, cómo él comienza sus oraciones. Primeramente comienza dando gracias, dirigiéndose a Dios, Padre. Y es por eso que aquí se describe a Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nosotros podemos ver, entra lo que es una de las doctrinas de la Trinidad, en las cuales muchos lo niegan. Y es por eso que Pablo lo que está enseñando que los cristianos, la importancia de la persistencia en la oración, dice, orando siempre por nosotros. Eso está diciendo que obviamente yo siempre me acuerdo de ustedes y siempre seguiré orando por ustedes. Ahora sigue diciendo en el capítulo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Quiero hacer un paréntesis aquí y quiero hacerle una pregunta. No me conteste usted. Al final, yo quiero que la conteste. ¿Qué es el Evangelio para usted? Bueno, usted ya lo va a contestar y se lo voy a decir yo. Pero no, es una parte. Cuando usted le pregunte qué es el Evangelio, usted va a decir la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Es de que Cristo Jesús vino a este mundo, nació, creció, se humanó, vivió, pero a partir de sus 30 años, por 3 años y medio predicó, fue arrestado, fue crucificado, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Usted no puede decir eso. Esta es la buena noticia. Le quiero dejar ahí. Pero durante que vamos viendo, usted vaya pensando y vaya meditando qué es el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Pablo menciona de las razones por las cuales él ofrecía ese agradecimiento a Dios. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y de vuestro amor para con todos. Pablo no solo da gracia porque eran santos, porque eran fieles,
por la gracia y la paz que ellos habían recibido, sino que también él da gracias a Dios porque había oído de la fe de los colosenses, de la fe que ellos tenían en Dios, de la fe que ellos tuvieron al recibir el Evangelio, de esa fe que los mantenía firmes por no dejarse llevar por las enseñanzas que estaban entrando o que querían entrar dentro de la iglesia. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor lo que tenéis a todos los santos. Pablo da gracias a Dios por medio de Cristo, por la fe de ellos. Porque era una fe genuina, era una fe verdadera, era una fe auténtica. 2, da gracias a Dios por el amor que se tenían los unos con los otros. Y ahora escúchame bien, hermano, hermana, los que estamos aquí. Eso es lo que hace el Evangelio. Cuando oímos el Evangelio produce fe y creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Venimos a Él arrepentidamente y confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos y dejamos el pecado, abandonamos el pecado y creemos solo en Jesucristo y empezamos a amarnos unos a los otros, empezamos a demostrar el amor, se empieza a ver la evidencia del Espíritu Santo, de la obra redentora, la transformación en nuestra vida. Empezamos a amar a los hermanos, a amar a nuestro prójimo, aún a amar a los enemigos. Eso es lo que hace el Evangelio cuando llega a nuestra vida. Y Pablo está agradecido y por eso da gracias a Dios por la fe de ellos y por el amor que se tenían los unos a los otros, a los santos. Eso es lo que hace el verdadero Evangelio en la vida, cuando llegue en la vida del hombre y de la mujer. Y eso es la evidencia de que su vida ha sido transformada, de que su vida ha sido cambiada, de que su vida ha sido regenerada, de que ahora usted es una nueva criatura. Amén. Que no diga amén. Dice, habiendo oído de vuestra fe. Esto implica que Pablo había estado personalmente. Muchos dicen que había estado, pero no. Pero Pablo simplemente no fue el fundador de la iglesia. Sabemos que fue Pablo, pero es habiendo oído. Porque Pablo le llegó esa noticia. Y la fe en Jesucristo se refiere a los cristianos que creían solo en Jesucristo como el Hijo de Dios. Aunque estaban entrando otras enseñanzas, aunque habían otras creencias, otras filosofías, aunque habían otros que estaban queriendo, ellos mantuvieron esa fe solo en Cristo Jesús. Y del amor que se tenían unos para con otros, los santos. Amén. Ahora, analicemos lo que dice el versículo 5. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y aquí, hermanos, donde he sacado el tema, el verdadero Evangelio. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Miren, hermanos, cuando nosotros no tenemos una esperanza genuina, cuando tenemos una falsa esperanza, déjame decirle, no se puede ver los frutos. No se puede, primeramente, ser santo, no se puede ser fiel,
no gozamos de esa paz, no gozamos de la gracia, no nos amamos unos a los otros y no tenemos una fe verdadera. Pero cuando tenemos una esperanza puesta en los cielos, esa misma esperanza nos lleva a vivir una vida transformada. Hay una esperanza que no es real. Por ejemplo, si a usted le prometen algo, usted va a tener la esperanza que un día van a... Por ejemplo, a nuestros hijos que ahorita van a empezar a ir a la escuela. Bueno, ya algunos van a ir esta semana, ¿verdad? Otros van a ir la otra. Y le dice, si te portas bien, si me traes siempre una A, y si no fallas, si pasas todos tus exámenes, te prometo que te voy a dar esto, te prometo que y empezamos a decir. Entonces nuestros hijos tienen esa falsa esperanza, creyendo que si se portan bien y que si traen buenas calificaciones, buenas notas, ellos van a recibir algo. O si me haces esto, te voy a dar esto. Pero al final, ¿qué pasa? Si ellos no pasan el examen, si ellos fallan su grado, si ellos no hacen lo que le estamos pidiendo. Y ellos van a vivir con esa falsa esperanza. Pero mire, ¿dónde ellos, los de Colosa, dónde tenían su esperanza? Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Dónde está su esperanza de ustedes? Usted está en su esperanza en lo que es, en sus estudios, en su trabajo, lo que usted posee. ¿Dónde usted tiene puesta su esperanza? Cuando tenemos una falsa esperanza, como más bien cuando nuestra esperanza está enfocada en las cosas de esta vida, no nos vamos a preocupar. No habrá una transformación, no habrá un cambio dentro de nosotros. No se van a ver los frutos del Evangelio en nuestra vida. Y vamos a vivir una vida afanada, vamos a vivir una vida preocupada, vamos a caer en estrés, en preocupaciones, en el afán, vamos a caer en depresión. Y vamos a vivir una vida para nosotros mismos. La palabra esperanza significa deseo con expectativa. Los fieles cristianos y amorosos pueden tener el deseo y la expectativa de ir al cielo y vivir con Dios, con Cristo por toda la eternidad. Y eso era la expectativa de la iglesia de Colosas. Por eso dice, miren qué dice el apóstol Pablo: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Dice, a causa de la esperanza. Cuando nosotros oímos y recibimos el Evangelio nos da una esperanza. Primeramente, nos da esperanza de que hemos pasado de muerte a vida, de que nuestros pecados han sido perdonados y de que ahora como cristianos somos guardados del poder de Satanás, de que ahora tenemos a Cristo como nuestro ayudador, tenemos al Espíritu Santo como nuestro consolador, tenemos esa esperanza que Dios está con nosotros. Dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, tribulación, peligro, cuchillo. Empieza el apóstol Pablo también a nombrar que ¿quién nos puede separar del
una esperanza viva que nosotros podemos tener en Dios. Tenemos una esperanza de que todas las cosas nos ayudan para bien. Tenemos una esperanza no importante de que pasaremos tribulaciones, pasaremos adversidades. Por eso una vez más les digo, el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza para la vida del creyente. Cuando oímos el Evangelio llega a nuestra vida es cambiada por el Evangelio. Entonces el Evangelio nos da esa esperanza de que no somos de este mundo, de que somos peregrinos, de que nuestra ciudadanía está en los cielos, en lo cual esperamos al Salvador, dice Filipenses. Eso es la esperanza del cristiano. Y cuando el cristiano tiene esa esperanza, primeramente empieza a poner su fe en Jesucristo, empieza a vivir en santidad, a vivir una vida santa, empieza a vivir una vida en amor, amándose a los santos, amándose unos a los otros y perdonando unos a los otros. Empieza a vivir para la gloria de Dios, empieza a trabajar en la obra de Dios, se empieza, mire, a consagrar, a vivir y a trabajar para la obra de Dios. Pero cuando no tenemos esa esperanza, es todo lo contrario. Empezamos a preocuparnos y a afanarnos, y queremos esto, y empezamos a atesorar para nosotros. Empezamos a vivir para nosotros mismos y empezamos a vivir para este mundo. Pero cuando tenemos nuestra esperanza en Cristo, nuestra expectativa cambia, nuestras metas cambian, y nuestra meta será Cristo Jesús. Amén. Entonces la esperanza nos ayuda a vivir mejor, porque nos da sentido para vivir para Cristo. Y sabemos que esa esperanza trae una recompensa, y sabemos que esa esperanza trae recompensa, entonces nos empezamos a esforzar a vivir para la gloria de Dios. Ahora analicemos lo que dice Colosenses 6. Que ha llegado hasta vosotros, dice. Primero dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva frutos, y creciendo también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Quién lo dijo? Bueno, a leer conmigo dice. Que han llegado hasta vosotros, el versículo 6, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Mira, hermano, lo que hace el Evangelio. Aquí, hermanos, lo que el versículo 6 lo que nos está enseñando, que el Evangelio da fruto cuando la gente oye, escuche y obedece el Evangelio. Y aquí vemos lo que Pablo está diciendo, que el Evangelio había sido predicado. Y nosotros sabemos que Pablo, muchos escritores dicen, autores dicen que Pablo no conoció la iglesia de Colosas. Pero ¿cómo llegó el Evangelio entonces a Colosas? Porque dice que él cuando estuvo en Éfeso, muchos dicen que cuando en el día de Pentecostés muchos vinieron de diferentes lugares, oyeron el Evangelio, pero muchos dicen que él estuvo más de 2 años, 3 años en Éfeso, enseñando y predicando en una escuela llamada Tirano. Dice que predicó
predicó y enseñó el Evangelio día y noche, por mucho tiempo, por 2 años, 3 años. Y probablemente muchos dicen que Epafras ahí aprendió. Y él fue como un misionero y llevó el Evangelio a Colosas. Y él por eso dice, y esto es lo que dice Pablo, dice, que ha llegado hasta nosotros, así como a todo el mundo. Todo el mundo se está refiriendo a todo lo que era Asia Menor, y nosotros sabemos que donde más se mencionan más iglesias fue en Asia Menor. El Evangelio había llegado a todos ellos, todos habían oído el Evangelio. ¿Pero cómo? Por hombres que sus vidas fue transformada por el Evangelio. Que ha llegado a todos nosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Miren qué es lo que produce el Evangelio de nosotros, produce fruto. Dice, y lleva fruto. ¿Y cuáles eran los frutos que había producido el Evangelio en la vida de la iglesia de los colosenses? Había producido hermanos santos, había producido hermanos fieles, hermanos amorosos, hermanos llenos de fe. Eso es lo que había producido el Evangelio en la vida de ellos. ¿Qué es lo que produce el Evangelio en la vida de uno? Colosenses, no, Gálatas 5:22, ¿qué es? Vamos, leemos. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y eso era lo que había producido el Evangelio en la vida de los colosenses. Y eso es lo que debe producir en la vida de cada uno de nosotros, hermano, como iglesia, familia de Dios. Se debe evidenciar esos frutos. Si hemos oído y si hemos recibido, si hemos sido cambiados, transformados por el Evangelio. Si el Evangelio no está produciendo eso en nosotros, dice Pablo, en vano hemos creído. O puede ser que usted nada más ha oído el Evangelio, pero el Evangelio no ha hecho cambio en la vida de usted. Pero vemos aquí que el Evangelio había transformado la vida de los colosenses y ahora ese Evangelio estaba dando fruto en la vida de ellos. Amén. ¿Qué dice el versículo 7? O dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Mire, hermano, si de veras, y cuando aquí estaba leyendo, me quedé meditando un poco. Primeramente, aplicando a mi vida. ¿Qué es lo que el Evangelio ha hecho en mi vida? Y yo le pregunto ahora a usted, ¿qué es el Evangelio hoy? Mire, el Evangelio no es solo la buena noticia de que Cristo vino a morir por nuestros pecados, de que Cristo vino a darnos salvación. No es solo ese es el Evangelio. El Evangelio es mucho más que eso, hermanos, estimado hermano, hermana, en esta mañana. El
nuestra vida es cambiada y entonces nuestra vida es un testimonio genuino para los demás y muchos pueden aprender de nosotros. Miren, por eso dice la palabra del Señor que nosotros somos ¿qué? Cartas leídas. Dice que somos la luz del mundo. Dice que somos la sal de la tierra. Déjame decirle que Dios nos ayude en esta mañana, hermanos. Que Dios nos dé su gracia. No podemos vivir una vida engañada y no podemos vivir en falsedad. El Evangelio se debe evidenciar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, en nuestro hogar, con nuestras relaciones, en el trabajo, donde quiera que estemos. El Evangelio debe llevar frutos y esos frutos se deben evidenciar dentro de nuestra vida. Porque si no, al contrario, seremos burla y seremos crítica. Porque el mundo tiene puestos sus ojos sobre nosotros. Y como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro hermano, consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Miren, el testimonio de Epafras. Ellos habían aprendido de él. Hermano, porque es que Epafras era el pastor, o era el que llegó el predicador, era el misionero el que llegó. No, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios. Por eso les vuelvo y les repito, el Evangelio se tiene que evidenciar dentro de nuestra vida. La gente no va a ver a nosotros, sino que el Evangelio, sino que la gente va a ver el Evangelio, va a ver en nuestra vida los frutos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Miren, hermanos, para ir terminando ahora vemos lo que es el versículo 8. Pues de quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. La última frase que dice vuestro amor en el Espíritu se refiere, hermanos, al Espíritu Santo. Se refiere, hermanos, a los santos cristianos que se amaban unos a los otros, que practicaban las enseñanzas. Bien. Nuestro amor en el Espíritu. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos redarguye, nos reprenda, nos exhorte. Y tenemos que dejar que Él también nos convence de pecar. No podemos nosotros, hermanos, decir que somos creyentes, somos cristianos, si no hay un cambio dentro de nosotros. Y Pablo, él al recibir esa noticia, al escuchar, mire, por ejemplo, si alguien viniera aquí por un mes, o si alguien llegara con usted, voy a vivir con usted por un mes, ok, y voy a andar con usted, voy a ir a su trabajo, voy a ir, me voy a dormir a su lado, voy a vivir con usted, voy a andar todo. Pero el motivo de esa persona es calificando su vida, calificándolo. Porque esa persona tiene que
dar un reporte. Ahora yo digo, le pregunto, ¿cómo lo calificarían a usted? O por ejemplo, diría yo, Lucero, tú vas a estar con un mes con Roy, vas a estar con él y le vas a traer todo el informe, vas a ver todo lo que, cómo él vive, cómo actúa, qué es lo que él hace. Al fin de mes me vas a traer un reporte de él. ¿Qué reporte me traerías? Miren. Yo le pregunto, ¿qué reporte si alguien diría a su vida, mire, y le estaría calificando, qué reporte daría? Cuando Epafras llega a ver a Pablo en la cárcel de Roma, dice, a ver, Epafras, cuéntame, ¿cómo están los hermanos? ¿Cómo está la iglesia de Colosas? Mire, pero Pablo contento y Timoteo no ve Pablo, mire, contento. Mira, ahí a los hermanos, son santos, son fieles, se aman, tienen amor los unos por los otros. Mire, empieza él, mira, a describir la vida de los colosenses. Y Pablo se goza y dice, gracias a Dios, y empieza a orar para que se mantengan fieles. Y les empieza a escribir la carta, mire, doy gracias a Dios por los santos y fieles. Y empieza a decir, hermano, verdaderamente, qué gozo, hermano, da al ver un hermano que está sirviendo, que está buscando, que se está esforzando a amar y servir a Dios. Es una alegría. Pablo no esperaba, Pablo no se gozó una ofrenda, hermano, que le llevaban. No, hermano, por eso yo siempre le he dicho a mi hermano ese, cuando me dan algo, yo estoy contento, mi gozo, pero yo más mi gratitud y mi alegría, realmente yo siento es verla a usted aquí, amando, sirviendo a Dios, esforzándose. Eso es el gozo mayor que le produce en la vida de una persona, hermano, al ver a hermanos que verdaderamente están amando y sirviendo a Dios con todo su corazón. Aplicaciones de nuestra vida, hermanos. Entonces, hermano, Colosenses del 1 al 8 incluye la gratitud y la acción de gracia por la obra de Dios y la salvación y la comunión a través de Cristo, el desarrollo de la fe, la esperanza y el amor, los frutos del Evangelio, el reconocimiento de la bondad y la verdad de Dios que son conocidas a través de la vida de los colosenses. Y Pablo da gracias a Dios al recibir esa buena noticia. Pero también él escribe su carta no solo en agradecimiento, sino que también advirtiendo de los peligros y poniendo firme lo que es la supremacía de Cristo, de que ellos tenían que también estar seguros quién era Cristo, de que ellos no necesitaran nada, otras cosas fuera de Cristo, porque Pablo sabía muy bien que fuera de Cristo no hay salvación. Y es por eso que Pablo lleva esa buena noticia, a Pablo. Y Pablo siente la necesidad de escribir su carta a los colosenses, que ellos sigan practicando esas virtudes y que esas virtudes se puedan manifestar en la vida de ellos y que la vida de ellos siga creciendo y que esos frutos del Evangelio puedan verse reflejados en cada vida de ellos y que ellos continúan creciendo así en el Evangelio. Conclusión, hermanos. Nuestra oración y nuestro deseo debe ser el mismo deseo del apóstol Pablo. Que verdaderamente nuestra santidad, nuestra fidelidad tiene que ser práctica en nuestra vida. El amor, la comunión los unos por los otros y nuestra esperanza se tiene que manifestar en nuestra vida. Pero sobre todo, Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Ahora, si usted ha escuchado las palabras del apóstol Pablo en esta mañana, que no hay otra esperanza fuera de Cristo. Si usted no ha dejado que el Evangelio entre a su vida y que el Evangelio haga cambios en usted,
Deje que el Evangelio le transforme y empiece a vivir como un creyente que es nuevo y verdadero, transformado, renovado por la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Si usted está viviendo una vida mundana, una vida en pecado, yo le invito para que usted venga y reciba el Evangelio. El Evangelio cambia, transforma nuestras vidas. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a orar, pero en nuestra oración meditemos. Como le decía, haga que como el Espíritu Santo le está haciendo un chequeo, durante estos días de aquí en adelante, empieza a vivir su vida, de que Dios lo esté examinando, de que Dios lo está viendo, de que Dios anda a su lado. Y que seamos conscientes y que estemos dispuestos a reconocer nuestros errores, nuestras faltas y dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos redarguye y que nosotros podemos ser sinceros y así vivir para la gloria de Dios. Amado Padre, en esta hora te damos gracias. Primeramente porque nos has hablado con tu palabra. Esa misma carta que fue leída en Colosenses, hoy, 20 siglos, lo estamos leyendo aquí, Señor, en tu iglesia, familia de Dios. Así como ellos recibieron el Evangelio, que hoy así lo podemos recibir también nosotros. Así como el Evangelio trajo cambios a la vida de ellos, también yo te pido que pueda traer cambios a nuestra vida y pueda transformar nuestra vida. Y como iglesia, familia de Dios, podemos vivir en ese Evangelio una vida transformada y que se puede evidenciar los frutos en cada uno de los que estamos hoy aquí presentes. Eso, Señor, es mi oración y mi deseo. De ver vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas genuinas, vidas santas. Hermanos fieles, hermanos amorosos, que se amen unos a los otros, hermanos que estén dispuestos a perdonar, hermanos que estén dispuestos a crecer en la gracia y en el conocimiento del Hijo de Dios. Hermanos que se esfuerzan y que llevan el Evangelio en sus trabajos, en donde quiera que vayan. Que vivamos el Evangelio en nuestros hogares, en nuestras vidas, donde quiera que estemos. Que eso sea nuestra prioridad, que eso sea nuestro deseo. Y lo que te pido es que abramos nuestro corazón a la palabra. Yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, toca nuestros corazones, toca nuestras vidas. Mira en esta hora cada vida, cada hermano, cada joven, cada señorita. Toca su vida, tú conoces sus corazones. Danos de tu gracia, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias por tu palabra. Gracias porque éramos merecedores, pero tú nos has alcanzado a través del Evangelio. Y ahora tenemos esa fe en el Evangelio, tenemos esa esperanza, una esperanza viva. Por eso el apóstol Juan dice en su carta, primera de Juan 3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Si tenemos una esperanza en ti, vamos a vivir como hijos tuyos, amándote, sirviéndote, dando frutos. En esta hora, ayúdanos, Señor, y danos tu gracia. Perdónanos, Señor. Si hemos fallado, perdónanos. Nos reconciliamos delante de ti. Gracias, Padre Celestial, en esta hora, gracias. Gracias por tu palabra. Honramos, exaltamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Padre, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, que la gracia y el favor de Dios sea con cada uno de ustedes. Así que estamos invitados a la oración. Algunos martes
directiva, por favor, se quedan unos 10 minutos, hermano. Directiva general, 10 minutos, líderes.